nuestro pueblo. Ah, sí. Ok. Entonces, bueno, buenas tardes. Mientras entran las monjitas, voy a darles ciertos lineamientos. Entonces, vamos a ver rápidamente la misión de Pablo y Bernabé, a propósito que hoy celebramos el día de San Bernabé como apóstol. Fíjense, interesante, ¿verdad? Es presentado hoy como apóstol. Y la lección 13 tenía que ver cómo fue la expansión de los primeros cristianos. Entonces nos quedamos hace 8 días viendo que en la Biblia, nuestro pueblo al final están los 3 viajes de Pablo, ¿verdad? Y dijimos que hoy vamos a empezar rápidamente a hacer un repasito para comprender la expansión de los cristianos por medio del Espíritu Santo a través del instrumento que es Pablo. Y entonces necesito, si tienen nuestro pueblo, entonces la primera carta que yo tengo en nuestro pueblo es a los romanos. Entonces quiero que vean lugar, fecha de composición de la carta. Quiero que mire una, la que mire la de romanos, solo una. Que vea el motivo de la carta y la finalidad. Eso en cuanto a una de ustedes. La otra va a ser lo mismo, pero con la carta que sigue, que entonces sería la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios. O sea que esta Biblia tiene de las cartas más grandes a las más pequeñas. Así está organizada. No está organizada cronológicamente, sino que está organizada por cartas grandes a pequeñas. ¿Sí me van entendiendo? Sí, licenciada. Muy bien. Entonces, la otra, primera carta a los Corintios, luego sigue, vamos a ver, la segunda. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Quiero que vean la fecha, el contenido de la carta, lugar, fecha y composición de la carta. Y no vamos a ver la actualidad de la carta porque esas cartas después se van a estudiar como algo realmente específico. Ahorita solo es para tener una idea, entonces solo necesito fecha y ocasión de la carta, ¿verdad? Y luego ahí está Romanos, primera y segunda Corintios, y la otra de ustedes sería en el orden que llevamos aquí, la carta a los Gálatas. Entonces, ahí en la introducción vean, entonces, eso. La ocasión de la carta, y el lugar y la fecha. Sobre todo me interesa que vean la fecha, ¿verdad? La fecha. Bueno, entonces ustedes tienen las cuatro Romanos, 1 y 2 Corintios y Gálatas, una cada uno. Ahora me voy allá con las hermanitas del Betania. ¿Están por ahí? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Sor Teresita, ¿cómo está? Ah, ¿quién es Sor Cándida? Sí, así es. Entonces, ahorita madre, a ustedes le tocaría, ¿ustedes son cuántas? 5. 5. Somos 5. Son 5. A ver, pues, entonces, ahorita tocaría la carta a los Efesios. Lo que necesito es que vean la fecha, la composición de la carta y el contenido. Solo son 3 cosas en la introducción de cada carta. Luego Filipenses, una para cada uno. Luego Filipenses lo mismo en la introducción, lugar y fecha y composición de la carta. Digamos, la otra, Colosenses. La otra, primera carta a los tesalonicenses. Ya ahí llevan 3, ¿verdad? Sí.
Y la segunda a los tesalonicenses, son 4. Y la otra, si me hace favor, la primera carta a Timoteo, que ya son cartas pastorales, ¿verdad? Entonces ahora voy con aspirantes. ¿Están por ahí? ¿Aló? ¿No están? Sí, licenciada. Bueno, Aquí estamos. entonces ahora las que quedan. Segunda carta de Timoteo, esas son ya cartas pastorales. Carta a Tito. Timoteo y Tito. Después vienen la carta de Santiago, 1 y 2 Pedro, 1, 2 y 3 Juan, y podemos ver la introducción de Hebreos y de Apocalipsis. Bueno, eso en un momentito, solo necesito que vean las fechas, cuándo fueron hechas esas cartas, quién fue el autor y por qué se escribió la carta. Solo necesito esas 3 cosas que están en la introducción. Cuando lo tengan listo, me dicen para irnos a Hechos, capítulo 13. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, madre, ¿cómo está? Perdón, soy una de las postulantes. Perdón. Sí, perdón, es que no nos dio tema a nosotros. Bien, eso es lo que les acabo de decir, las últimas. Porque es que como son 5 de cada uno. Bueno, entonces a ustedes les toca Hebreos. Es que son aspirantes. No, es que mire, pues es una para cada uno. A las aspirantes, ¿dónde empezamos con las aspirantes? Con la segunda de Tito, ¿sí o no? ¿Aló? ¿Me están oyendo? Timoteo dijo licenciada. ¿Me manda? Timoteo. Ah, Timoteo. Okay. Eso con las aspirantes. Es que terminamos con las hermanas, con las madres, terminamos, espérenme pues, voy a ir en orden, voy a empezar otra vez. Las novicias, empezamos por las cartas más grandes, entonces a ella les tocó Romanos, luego les tocó Primera y Segunda Corintios, y les tocó Gálatas. Eso les tocó a las novicias. Primera, Segunda Corintios y Gálatas. Bueno, después nos pasamos con las madres. A las Efesios, ¿a quién le tocó? A las madres, ¿verdad? Sí, licenciada. Entonces empezamos ahí con Efesios, a las madres. Me dijeron que eran 4 o son 5 ya. Pues 5, yo creo que nos dio 5 porque tenemos Efesios, Filipenses, ajá. Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2. Y Timoteo también nos dictó. No, entonces Timoteo ya no, porque ahí están ya las suyas, ¿verdad? Porque son 5. Sí. Bueno, entonces ya las tienen ahí. Entonces ahora vamos con las aspirantes. Entonces con las aspirantes, ya era donde empezábamos.
Timoteo, si tienen razón. Espérenme, quiero ver. Son las cartas pastorales, sí. Entonces tenemos Timoteo a las aspirantes. Segunda de Timoteo. Acuérdense que es una carta para cada una. Segunda de Timoteo. Tito. Filemón. ¿Cuántas aspirantes son? Somos 4, licenciada. Ahí están las 4, ¿sí? ¿Ah? Pero es que aquí estamos viendo, es que el micrófono. Ya están las 4. Va, ahora me voy con las postulantes. Entonces, con las postulantes tenemos, dijimos, ¿cuántas son las postulantes? 5, licenciada. 5, muy bien. Entonces tenemos la carta a Santiago. Primera y segunda Pedro, ahí van 3. Y las 3 de Juan, ya son 6. Bueno, ya, ahí ya acabamos, ¿verdad? Sí, licenciada. Ok, así estamos entonces. Lo único que necesito a cada una de las cartas que le tocó a cada una, solo quiero que miren en la introducción la fecha en que fue escrita esa carta, y el contenido y el autor, nada más. Son las 3 cositas que quiero que miren en su introducción de su Biblia. Bueno, vamos a empezar allá con San Juan, con novicias de San Juan. A ver, ¿qué encontraron? ¿Romanos? ¿Más o menos la fecha de la carta? Yo, licenciada, A ver, Romanos, más o menos la fecha de la carta. en el año 57 y 58. O sea, cuando hay 2 fechas, ¿verdad? Es porque no se sabe exactamente si fue en el 57 o en el 58. Pongan ahí todo el mundo, pues, Romanos, fecha más o menos 57, 58. Esa es la carta más elaborada, más edificada de San Pablo. Es la más grande y ahí
se nota en esa carta que él ha desarrollado profundamente el pensamiento teológico de los temas doctrinales que nosotros ahora pues son base de nuestra fe. Entonces, no podemos desconectar con el hecho histórico de que Pablo era pues hijo de padres judíos y que había sido muy bien formado en la Torá, o sea, en el Pentateuco, Salmos y Profetas, había sido muy bien formado. Entonces vemos que él va teniendo un proceso y aquí las cartas en la Biblia les va poniendo de las cartas más grandes a las más pequeñas. Ese es el orden que tiene esta Biblia. Otras las tiene por fecha. Entonces empieza con Primera Tesalonicense, que fue la primera que él escribió. Entonces hay que fijarse cómo está la ubicación en la Biblia que cada quien tiene, y entonces se dice, unas están cronológicamente ordenadas, y entonces van apareciendo las que fue escribiendo primero, después la otra, bueno, entonces cronológicamente. Pero aquí, en la Biblia que tenemos, nuestro pueblo, están colocadas por el tamaño de la carta, y la más extensa es la carta a los romanos. Es la carta más importante de Pablo, porque antes de morir, fíjense muy bien, 57, 58. Les estoy diciendo que fue la última. Quiere decir que después de eso ya no hay material escrito. Otra característica de Pablo que es único en toda la escritura es el primero que escribe de puño y letra. Él mismo escribe. Cuando él escribe las cartas, porque esto ya lo vieron ustedes, cuando vimos los evangelios, vieron ustedes lo mismo que estamos haciendo ahorita, el cuadrito de las fechas, del autor, del contenido y los destinatarios. Se dan cuenta ustedes que los evangelios están colocados más o menos del año 60 al 90, al 110, que es el evangelio de Juan. Entonces, ojo con esto, importante que lo tomen en cuenta. 57, 58, la última carta de Pablo, que es a los romanos. Quiere decir que los evangelios se escribieron mucho después que las cartas de Pablo. Y si ustedes se recuerdan, Hechos de los Apóstoles es la segunda parte de Lucas. Y cuando ustedes vieron la época en que Lucas escribió su carta, pues también lo teníamos entre el año 75 y 80, igual que Hechos de los Apóstoles. Quiere decir que la información que saca Lucas, que pone Lucas en Hechos de los Apóstoles, la ha sacado de las cartas de Pablo. ¿Me han comprendido? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Vamos bien. Perfecto, así me gusta. Entonces, ahora sigamos con 1 Corintios. Fecha Licenciada, fíjese que, bueno, yo revisé en dos Biblias. Ajá. Y, bueno, en una me salió del año 50 al año 55, pero en la Biblia de nuestro pueblo está en el año 54 al año 57 antes de Cristo. No puede ser. ¿Sí? Ah, no, perdón. No, perdón. No, lo siento. Sí, no, es que aquí decía año 17 antes de Cristo. No, perdón. Sí, año 54 al año 57. Ok. Cuando tenemos esas fechas así, ya les dije, son parámetros, no se sabe exactamente la fecha, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ir viendo conforme se va desarrollando la historia en Hechos de los Apóstoles. Pero des en cuenta, entonces la última Romanos, o sea, 57, 58. Luego tenemos 1 Corintios 54, 57. Sí. Segunda Corintios
Está a finales del 57. El autor se llama Gracias a Judas. El contenido de que trata, ¿verdad? Segunda Corintios. Por favor, abra su micrófono. Ajá. Licenciada, está a finales del año 57. Ok. Año y medio después de la primera, dice. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense, no sé si ustedes se han dado cuenta de eso al leer Corintios, pero Corintios, la carta a los Corintios hace referencia a 2 cartas más a los Corintios. O sea que parece que hubo 4 cartas a los Corintios. ¿No se han fijado en eso? ¿Aló? No, licenciada, no habíamos Ok, visto. les dejo eso para investigar en la carta a los Corintios. No para ahorita, sino para después. Es posible que hayan habido 2 cartas más a los Corintios porque Pablo lo hace la referencia en su carta. Y se perdieron en la llegada a Roma. Muy bien. Entonces, pero él hace referencia a esa carta. Muy bien, muy bien. Entonces se dan cuenta de que hay más material que no se pudo ubicar, pero que Pablo hace referencia en sus cartas. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien o no? Sí, licenciada. Perfecto. Entonces, ahora ya tenemos 1 y 2 Corintios. Entonces, ¿ahora qué nos toca? Gálatas. Gálatas. Ajá. ¿Cuándo fue? ¿Ah? Gálatas. ¿Sí? Fecha de Gálatas. Fue hacia el año 57. Fíjense, quiere decir que casi todas las cartas, Pablo ya había, fíjense pues, aquí hay una lógica. En su primer viaje, él funda varias comunidades. Hay que ir al mapita que está al final y darse cuenta cuáles son las fundaciones que él hace, pero también está esa narración en Hechos de los Apóstoles. Entonces, quiere decir que estas cartas que las va escribiendo más o menos del 54 al 58, más o menos, ¿verdad? Entonces tenemos 4 años de producción literaria de Pablo. Acuérdense lo que hemos dicho, que las cartas no era como hoy que se van en express, no, iban a caballo junto con la persona, por barco, y se tardaban meses. ¿Sí se fijan? Por eso la dificultad de saber la fecha. Muy bien. Entonces aquí ya termina. ¿Te manda? Pero que yo tenía una duda porque A ver. este viaje de Pablo no concuerda con el de Hechos de los Apóstoles. Ajá, muy bien. Solo que acabo de perder dónde lo había encontrado. Hay que poner ahí notitas, papelitos para que no se nos pierda. Pero tiene razón lo que usted está diciendo, porque acuérdense todas de que los evangelios y hechos de los apóstoles son elaboraciones. Entonces se les van a dar cierto giro, no van exactamente con la narración histórica de Pablo, sino que le va a dar cierto giro de acuerdo a la intención que está teniendo Lucas, de acuerdo a sus destinatarios. ¿Sí? ¿Se fijan? Sí, licenciada. Pero está muy bien que se fijen en eso. Ahora, voy a hacer un paréntesis antes de pasar con las madres que están en Betania. Aquí a mis queridas amigas novicias, que son las más inquietas en preguntas, pues también me inquietan a mí y yo pregunto. ¿Se recuerdan que hace 8 días me hicieron 2 preguntas importantes que yo les dije que iba a preguntar a un canonista, a un sacerdote especialista en el canon, en derecho canónico? Uno, me preguntaron de que si alguien les había dicho a ustedes de que en el momento de que no podía recibirse la comunión espiritual si se está en pecado mortal. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, licenciada. Ok. El canonista dijo, así literalmente, dijo,
Eso no puede ser posible. No se le puede prohibir eso a una persona. Sobre todo porque, ¿se acuerdan que yo les dije? Bueno, pero es que si están en pecado mortal, lo lógico es que vayan a buscar a un sacerdote y se confiesen, ¿se recuerdan? Pero el sacerdote me dijo esto y tiene tanta lógica. Por ejemplo, un adicto. Un adicto sabe que está en pecado mortal, pero no puede parar con su adicción inmediatamente. Entonces, incluso se le puede dar la comunión sacramental, aunque porque está en ese proceso de lucha. ¿Me comprenden lo que estoy diciendo? Y en otro caso, por ejemplo, alguien que está vuelto a casar y que está en adulterio, y porque así lo presenta la doctrina de la iglesia, pero está y puede confesarse, mas no recibir la absolución, y puede recibir la comunión espiritual, porque está ahí y no puede solucionar su situación mientras no anula su matrimonio. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sí debe y puede recibir la comunión espiritual, porque hay circunstancias que la iglesia no puede condenarla totalmente a sacarla, ¿verdad? A excomunión absoluta. Esa fue la primera pregunta. Esa fue la respuesta del canonista. El canonista se llama Fray Alfonso, es dominico, referencia, está en Tívoli, si quieren mayor información, pero a veces es importante hacer esas preguntas. Y ahora, con la otra que hicieron, que le dieron el vino a varias personas distintas y no le dieron la comunión del pan, pues lo que les dije sí era correcto, que cuando las personas están enfermas y no pueden digerir el gluten, pueden recibir la sangre de Cristo. Esa sí fue correcta, dijo el canonista. ¿Está bien? Sí, licenciada, gracias. Ok, entonces, eso, si no se me olvidaba, si no les decía ahorita ese paréntesis. Bueno, entonces seguimos con las cartas. Entonces vemos que todas estas, las mayores, digamos, Gálatas, es un esquema casi de la carta a los romanos, pero vean que están más o menos en el periodo 57, 58, no, que diga 54, 58, y muchas veces la narración que hace Hechos de los Apóstoles no es exacta a la que dice Pablo, pero ¿cuál es la auténtica? ¿Cuál sabemos que es la auténtica? ¿Cuál es la auténtica? Cuando hay dos versiones, en el caso de Hechos de los Apóstoles, que difiere un poco a lo que Pablo dice en las cartas, ¿qué es lo que nosotros debemos comprender? Que Pablo está escribiendo, entonces lo que él está diciendo es lo que es, ¿o no? Y Hechos de los Apóstoles de alguna manera acomoda este relato a su contenido, a su destinatario, a su finalidad. ¿Sí? Sí, licenciada, ya lo encontré. A ver. Es Hechos de los Apóstoles 9. Ah, bueno, la conversión de Pablo. Pablo en Jerusalén, ajá. Sí, muy bien. Y el de Gálatas está en Gálatas 1, Ajá. 18. Ajá. Dice, pasado 3 años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Hechos de los Apóstoles dice, al llegar a Jerusalén intentaba unirse a los discípulos, pero ellos le tenían miedo porque no creían que fuera discípulo. Ajá. O sea, ahí lo que no escribe Lucas es que se fue 3 años a Arabia, ¿verdad? A formarse, a comprender todo el misterio que había encontrado en Cristo. Se va 3 años, después regresa y lo primero que hace al regresar es ir a Jerusalén. O sea, no difiere tanto. Lo que hay es una omisión. Y los apóstoles de Jerusalén, pues, desconfían de él claramente, ¿verdad?
lo que hay es una omisión de decir, Hechos de los Apóstoles no dice que Pablo se haya ido 3 años a Arabia, lo dice Gálatas. Eso es importante que lo notemos para que ustedes se den cuenta que todo va en un proceso y que generalmente los evangelios y Hechos va contando, Hechos lo que va contando es una cronología para que nosotros vayamos entendiendo cómo se dispersaron los cristianos. Y desde el capítulo 9, pero básicamente en el 13, que empieza la misión de Pablo con Bernabé, que hoy precisamente decíamos que celebramos el día de San Bernabé como apóstol, fíjese, apóstol. O sea que nosotros no lo tenemos en la lista de los 12, sin embargo, Hechos de los Apóstoles lo va poniendo, y por eso se llama Hechos de los Apóstoles, porque hay más apóstoles, no solo los 12. Bueno, entonces, ¿seguimos o más dudas? Entonces, vamos con monjitas de Betania. Efesios. Tienen apagado su micrófono, no las miro. Efesios. Fecha de Efesios. Ahorita vienes, licenciada. Así, bueno. Señorita, ¿Sí? yo encontré el de Filipenses. Ajá. A ver, Filipenses. Después del año 60, dice. Después del año 60. Ajá. Y cómo, a ver, veamos una cosa. Dice, vamos a ver. Dice que Pablo escribió la carta desde la cárcel. Algunos biblistas piensan que está preso en Roma después del año 60. Citan este periodo. Pero otros ante su muerte próxima, pero otras piensan que se puede aplicar también a Éfeso, y Pablo sabía mucho de las cárceles. Bueno, entonces, fíjense ustedes que cuando Pablo, fíjense, aquí es donde vienen las contradicciones, porque si la carta a los romanos la escribe él, porque saben ustedes que Pablo no funda la comunidad romana. Entonces, la carta a los romanos la envía, según esto, antes que la carta a los efesios, ¿verdad? Porque los efesios está en el año 60. Entonces, que diga Filipenses. La carta a los Filipenses está en el año 60, y él muere más o menos en el año 64 o 68, no se sabe exactamente. Bueno, ahora veamos la de los Efesios. ¿Aló? Ahorita le vamos a contestar. Dígale, en la Biblia latinoamericana lo tienen del año 61 al año 63, licenciado. Pero del pueblo dice que se escribe después del año 70 al 90. ¿Ya vio? Y dice otra cosa. Dice que posiblemente la escribió un discípulo de Pablo.
después de su muerte. ¿Qué le parece a usted? Eso dice la Biblia de nuestro pueblo. Y dice que si se le atribuye a Pablo, es para darle autoridad a las reflexiones que hace. Bueno, ¿por qué estamos haciendo este trabajo? Estamos haciendo este trabajo para que ustedes se den cuenta, y no lo estoy haciendo desde ningún material, sino desde la Biblia, para que se den cuenta ustedes de que es la autoría de cada libro y de cada carta, pues tiene que, no se sabe la fecha exacta, pero lo que sí podemos decir con toda claridad es que estas cartas están escritas antes que los evangelios. Miremos la de los Colosenses. La Biblia del pueblo dice que hay una diferencia, porque si Pablo la escribió, sería del año 50 al 60, pero también hay otra duda de que hay maestros de que pudieron haber escrito la carta, entonces es hasta el año 80. Y en la Biblia latinoamericana nos dice que cerca del año 62, Pablo, preso en la cárcel de Roma, escribió a los cristianos de Colosas. Muy bien. Bueno, yo creo que vamos entendiendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Fecha exacta no tenemos, por eso nos pone parámetros. Pero algo que sí podemos decir con toda claridad, que las cartas de Pablo fueron lo primero que se escribió en el Nuevo Testamento. ¿Están de acuerdo? Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Entonces ahora vamos con Primera Tesalonicense. Aquí, ¿sí? En la Biblia latinoamericana lo tenemos en el año 50, lo llegó a Tesalónica. Ajá. Y dice que ya tranquilo les envía una carta a comienzos del año 51. Perfecto. Entonces podemos decir con claridad que esta fue la primera carta que escribió Pablo. ¿Sí se fijan? Ahí está, no tiene tanto parámetro, sino que da casi una fecha y casi todas las Biblias dicen lo mismo, entre el año 50 y 51. La primera. La primera, ajá, la primera. ¿Y la segunda? La segunda no se es tan seguro tampoco que la haya escrito Pablo. Pero, entonces, aquí podemos sacar una conclusión. Tenemos el Corpus Paulino. El Corpus Paulino, si pertenece al canon, es porque todas las cartas son inspiradas y reveladas. ¿Por qué? Porque tienen una doctrina importante para las comunidades. Algunas se perdieron, como 2 de Corintios, 3 o 4 de Corintios, que sabemos que existen porque Pablo mismo hace referencia de ellas en su carta. Y luego las otras, que posiblemente existe esta posibilidad, que Pablo las haya dictado y él las firmó, que alguien haya escrito lo que correspondía porque él estaba preso y se lo lleva y luego él lo firma, ¿verdad? Y alguien que era un discípulo de él ya había muerto y sigue su misma escuela, su misma formación y tiene la firma de Pablo, aunque ¿por qué? ¿Por qué sabemos que no exactamente? Bueno, por lo que vimos al principio, los estudios literarios, ¿verdad? Ver cómo acostumbraba Pablo escribir esas cartas, cómo desarrollaba él, tenía cierto método. Entonces, eso es como cuando ustedes oyen, por ejemplo, bueno, yo sé que ustedes no oyen tal vez mucha música, ¿verdad? De radio o algo así, pero generalmente los cantantes, por ejemplo, tienen como el mismo estilo.
Entonces uno puede oír así en la calle, ese es Ricardo Arjona, él la canta así, eso, tiene cierta forma, ciertas características en su forma de desarrollar su música. Pues igual, el estudio hace esto con las cartas. Aquí ya cuando se hace el estudio literario, se ven diferencias, se ven cambios, se ve que no era el estilo de Pablo y por eso y se estudia también la letra, la época, por las circunstancias que se cuentan. ¿Van conmigo? ¿Vamos bien en eso? Y licenciada, Sí, gracias. licenciada. Va. Entonces ahora nos pasamos a las cartas pastorales. Nos vamos al aspirantado. ¿Están por ahí? Sí, licenciada. A ver, pues, Timoteo. Primera de Timoteo, que dice que está entre el año 64 o 65, muy cerca de la muerte de Pablo. Pues, fíjese que nuestro pueblo dice. Es la Biblia latinoamericana. Ajá, porque la de nuestro pueblo dice que se piensa más bien que son obra, o sea, las pastorales, ¿verdad? Son obra de un discípulo suyo de la siguiente generación que las escribe alrededor del año 100. ¿Qué le parece? Entonces, aquí tienen ustedes una sinopsis de las pastorales en la introducción de la primera y segunda a Timoteo y a Tito. Y dice que el propósito del autor es proporcionar normas y consejos para el recto caminar de la vida cristiana, de la comunidad. Que hay una preocupación frente a los falsos maestros que están difundiendo, otras ideas, ¿verdad? Se concentra hacia la mitad en ambas ocasiones, contrasta destinatarios con el apóstol. Bueno, la segunda es exhortación más personal y animada. Y la de Tito, lo más sustancioso de la carta es la doctrina cristológica. O sea, hace una referencia a Cristo. Bueno, o una profundización de quién es Cristo, igual que Hebreos, que no es una carta, más bien parece que es como una homilía, un sermón, y no es de Pablo, ¿verdad? Ahí también lo dice la introducción. ¿Qué más por ahí en el aspirantado? Licenciada, ¿Qué manda? es segunda carta de Timoteo. Ajá. Y yo lo encontré en el año 58. Ajá. Fue escrita más tarde por otra persona desde aquí, es de la latinoamericana. Ajá. Muy bien. Ahora nos vamos con la otra, que es Tito, ¿verdad? Buenas tardes, licenciada. Hola, ¿cómo están? Nos dice que la carta de Tito fue escrita al comienzo del año 58 y que fue Pablo quien lo escribió. Y también lo encontré en la Biblia latinoamericana. Ajá. Bien. Después las otras cartas, las cartas de los otros apóstoles, Santiago. ¿Fecha? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, ¿cómo están? Con referencia a la carta de Santiago, encontré que fue escrita a finales del siglo I
y que su más resaltante tema es ser consecuentes en la fe que profesamos y dar testimonio con nuestra vida. Muy bien. ¿La de Pedro? En la Biblia latinoamericana nos dice que se escribió esta carta hacia el año 64 y en la Biblia de nuestro pueblo dice que fue antes del 67. Muy bien. Entonces, ya se había muerto Pedro, ¿verdad? Porque muere como en el 64, 68. Entonces, ven todo esto. Mire, lo interesante de eso es que ustedes se fijen que la Biblia no está tratando de engañar ni nada, sino le está poniendo en evidencia las dificultades que hay, ¿verdad? Entonces, uno tiene que entender que algunas de estas cartas están en el canon por la importancia de la doctrina que desarrolla y que se le ha puesto pues el autor a un apóstol para darle fuerza y autoridad a esa doctrina, ¿verdad? El igual pasa con la segunda carta a Pedro. ¿Qué es lo que dice? Dice, yo encontré que el autor no es, sabes, seguramente, pero que Pedro la inspiró y que, o sea, el autor sí se hace llamar Pedro, pero que, bueno, en la Biblia decía que durante toda la carta él mismo como que se revela de que no es Pedro. Y la fecha dice que es a finales del siglo primero y a principios del siglo segundo. Y su contenido es más que todo para mantener la fe y habla también sobre la venida tardía del Señor. Muy bien. Bueno, ahora vamos con las cartas a Juan. La carta de Juan fue escrita por 2 años 95 y el autor se presenta con el título El anciano y presbítero. ¿Qué más tenemos? El contenido, imitación del hombre, afirma que si tiene el Hijo de Dios, tiene toda la verdad, es un camino auténtico, amor y comunión con Dios. Nos faltó poner la carta de Judas. ¿Alguien puso la carta de Judas? Dice que no puede ser Judas Tadeo, ya que el autor se distingue de los apóstoles, entre hermanos de Jesús. Entre los hermanos de Jesús se encuentra un tal Judas. Pero tampoco ese puede ser el autor de la carta, el hermano de Jesús, pues ha pasado ya tiempo desde la era apostólica, ¿verdad? Entonces, vean, entonces, yo quise que hiciéramos esta especie de trabajito. ¿Quiénes me faltan? ¿Ya no me falta nadie? No, licenciada de hermanas, por lo menos no. Gracias. Bueno. ¿Y de postulantes? La segunda de Juan no tiene fecha de que fue escrita, según la Biblia latinoamericana. Tampoco dice el autor, y el contenido dice que invita a una actitud firme y tajante frente a quienes no aceptan la fe de los apóstoles. Nos recuerda la ley fundamental del cristiano, que es el amor. Está dirigida a la señora elegida y sus hijos, que dice que parece que era una comunidad. Tiene una doctrina muy importante para las comunidades. Invita al amor de Cristo con la verdad, que es el amor, y que nos invita a servir y amar a los hombres. Perfecto. ¿Continuamos, licenciada? Sí, por favor. Es la tercera carta del apóstol San Juan y dice que el autor se presenta como el anciano presbítero y que es más, hace más referencia que su propio autor es San Juan y que fue escrita a finales del siglo I y que su tema central es como la problemática es contar un problema interno con referencia a un abuso de autoridad, porque una comunidad había pasado por un problema
referente a eso que menciona lo de una condena. Ok, ¿alguien más falta ahí? Ya no, licenciada. ¿Entendieron lo que hicimos? ¿O quedaron confundidas? Sí, licenciada, lo entendimos. Sí, comprendimos. Muy bien, las felicito entonces. Eso es para darnos cuenta que inspiración y revelación no se pelea contra el tema de que por qué están en el canon, por qué no están en el canon, si ahí dice que si nos están mintiendo, que no. Por eso entramos directamente a la escritura para ver de que hay una gran riqueza doctrinal, tiene una autoridad, por eso está en el canon, aunque de alguna manera no es algo nuevo, sino que en el Antiguo Testamento hay mucho material que incluso se le presenta. Por ejemplo, tenemos nosotros en los profetas, tenemos a Isaías, pero ya cuando estudiamos Isaías vemos que se le ha atribuido a él, pero no puede ser, porque unos escritos son de un siglo y otros escritos son de otro siglo. Por eso tenemos un primer Isaías, un segundo Isaías y un tercer Isaías. Entonces, no es algo nuevo que se desarrolla aquí en las cartas, está en el Antiguo Testamento, de alguna manera es para poner como en claridad la inspiración y la revelación, pero fundamentarla con un personaje conocido. Ese sería el punto. Y luego el otro punto es que Hechos de los Apóstoles es escrito después. Entonces, obviamente, utiliza como va a hablar de la misión y de los viajes de Pablo. ¿Y cuál es la finalidad entonces? Pues es ver cómo se esparce el mensaje de Jesús a través de las naciones. Jesús ha dicho, vayan a todo el mundo y prediquen la buena noticia, ¿verdad? Y entonces ustedes se van a dar cuenta de que las persecuciones van a ser el móvil para que todos salgan de Jerusalén y con ellos se va la palabra de Dios, pues cada quien va dando testimonio, va anunciándola y se van formando comunidades. Esa es más o menos la síntesis que tenemos del cristianismo y obviamente después está Apocalipsis y la carta a los hebreos, que no es carta, ya dijimos, y Apocalipsis que tampoco tiene que ver con un tema de desastres y de tragedias, sino que aquí volvemos a tener la clave que hemos visto desde el principio de la historia de la salvación. Dios es origen, fuente, principio de vida, dinamismo de la vida. Entonces, no hace la vida para destruirla, ¿verdad? Entonces, el Apocalipsis es como los misterios gloriosos. ¿Cómo son los misterios? Bueno, nosotros reflexionamos los misterios de gozo, cómo es que Jesús entra en la humanidad, se hace un humano como nosotros, pero es una promesa que Dios ha hecho a través de toda la historia de la salvación y se cumple. Gracias al sí de María, Jesús puede tener una carne humana, ¿verdad? Y José le da pues la parte de la cultura judía. Entonces tenemos, nosotros eso lo celebramos, ese misterio lo celebramos con gozo, con gratitud, con alegría, porque tener a Dios como huésped de la humanidad es todo un privilegio que hay que celebrar con con muchas expresiones, ¿verdad? Por eso tenemos la fiesta litúrgica de Adviento y de Navidad. El Adviento prepara la Navidad. Y acuérdense ustedes que después ya la Navidad, entre Navidad y Epifanía, se celebra María, Madre de Dios, porque realmente ella es la que nos va a permitir, pues justamente que Dios se encarne en su persona, en su vientre. Luego tenemos los misterios luminosos, que es el mensaje de Jesús, que el Padre le da su identidad en el bautismo y le da su misión. Jesús, que lo comprende, se entrega a él, a ese mensaje, hasta
las últimas consecuencias, dar la vida, ¿verdad? Entonces, vemos que si ya la encarnación era una humillación, quedarse en un pedacito de pan en la Eucaristía es todavía más humillante, porque ahí nadie, si en su vida mortal no lo reconocieron mucho, muchos por ser tan sencillo, por no tener un rango, pues en la hostia mucho menos. Sin embargo, por amor se queda con nosotros, ¿verdad? Son las celebraciones que tenemos, Pentecostés, después de la Ascensión, Pentecostés, este domingo la Trinidad, el otro domingo, pues la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, ese amor tan grande que se queda en medio de nosotros, que también lo celebramos con gratitud, ¿verdad? Y con gozo. Y después el dolor, el misterio de dolor, todo lo que Jesús pasa por cada uno de nosotros, es la gran parábola de Jesús de enseñarnos cómo asumir el dolor, el sufrimiento, o sea, darle sentido. ¿Y cómo se le da sentido? Pues poniéndolo, ofreciéndolo al Padre y dándole un sentido a la voluntad de Él que a veces no la mayoría de veces no la entendemos. Y luego la gloria, ahí viene el Apocalipsis, ¿verdad? La gloria es la promesa de que si perseveramos en este camino, pues entonces tendremos pues el gozo de regresar al Padre, porque al final la historia de la salvación es eso. Salimos del Padre desde antes, desde siempre, salimos del Padre y regresaremos a Él. Lo que pasa es que a través de esa vida terrena hay muchas cosas que nos distraen, que nos llaman la atención, y entonces pues ahí está siempre el mensaje, siempre está la presencia de Jesús para que volvamos siempre al camino, y si perseveramos y mantenemos fidelidad a ese mensaje, pues seguramente por la misericordia de Él, pues gozaremos de Él en la eternidad. Por eso una de las preguntas del catecismo de antes era, ¿por qué creó Dios al hombre? ¿Para qué? Decía. Y la respuesta era para conocerlo, amarlo, servirlo en esta vida y gozar de él en la eternidad. Bueno, eso es un poco para terminar la sesión 13 y tener completo el panorama de la historia de la salvación, que con Jesús se cumplen las promesas y luego el Espíritu Santo que va actuando a través de los instrumentos que se ponen al servicio de él, ¿verdad? Somos canales, somos instrumentos, somos sal, somos luz, somos levadura, y hay que recordarse que tanto la sal como la luz como la levadura, una vez cumplen su función, desaparecen. Ustedes pueden notar cuando no hay sal. Sin embargo, cuando hay sal, solo pueden saborear porque está ahí cumpliendo la función de sazonar, a no ser que nos pasemos de sal y que veamos una piedra ahí de sal que no se disolvió, pero por lo general la sal desaparece cuando sazona, la luz desaparece cuando la vela se consume, la levadura desaparece cuando agranda la masa. Entonces vemos que de eso se trata el cristianismo, lo que dice Juan el Bautista, ¿verdad? Es necesario que yo disminuya para que él crezca. Entonces ahí están los ejemplos y así poco a poco el cristianismo se va desarrollando a través de las generaciones, a través de los tiempos, y pues aquí estamos nosotros también pues transmitiendo es el mismo mensaje, el que se ha recibido y el que se debe de transmitir. Por eso cuando nosotros tenemos dudas en la escritura, pues buscamos las notas de pie de página, buscamos la introducción para ver de qué se trata el tema, preguntamos a un sacerdote si uno nos dice una cosa, si otro nos dice una cosa, tratamos de sacar realmente el sentido, porque ya saben ustedes que hay sacerdotes muy tradicionales que dijera yo, que se apegan directamente a la doctrina muy herméticamente, y entonces pues dan algunas respuestas de que esto no se puede, y otros son muy liberales que dan permiso a todo. Entonces tenemos esas corrientes, siempre han existido en la iglesia, no es novedad, pero nosotros
debemos de ir buscando el caminito que nos va presentando la doctrina católica, sin irnos a los extremos, pero fieles a Cristo, ¿verdad? No a la corriente que se va presentando, que para que sea agradable Jesús, para que todo el mundo lo acepte, entonces vamos a ser muy permisivos, o como empieza el cristianismo, que querían ser muy rígidos, tampoco. Entonces tenemos que ir encontrando cómo transmitimos el mensaje y la persona de Jesús sin que lo distorsionemos, ¿verdad? Estamos ya prácticamente en la penúltima lección de la historia de la salvación y de introducción a la Biblia, que es la 14. Hoy ya habiendo entendido así el panorama general, pues entonces ahora vemos cómo podemos utilizar la escritura para orar. La leemos, la oramos, la meditamos, la contemplamos. Y eso se llama pues lectio divina, ¿verdad? O sea, la lección que Dios nos da, que es una forma tradicional de leer, meditar la palabra de Dios. Voy a hacer otro paréntesis ahorita para recordarles que de hoy en 15 tenemos nuestra última sesión presencial de estos 2 módulos. Yo no sé si va a ser posible, no sé si Sor Teresita está por ahí. ¿No está Sor Teresita? Me parece que no. Entonces, yo no sé si va a ser posible que nos reunamos todas, o sea, por el tiempo de tanta lluvia, por la dificultad de que vengan de San Juan, no lo sé. Sin embargo, pues tenemos todavía 2 semanas para ir viendo si eso va a ser o no. Tenemos la otra semana, de hoy en 15 sería la presencial, para que me lo vayan diciendo. Yo ya envié el cuestionario que vamos a trabajar y ya lo mandé a Verónica para que ella le dé el visto bueno y lo imprima con la papelería de la escuela. No sé si así lo va a hacer, pero les voy a dar pistas para que les vaya perfectamente bien en el cuestionario. Cada lección, ustedes ya trabajaron las autoevaluaciones. Entonces, yo no voy a tocar temas de autoevaluación porque ustedes las están trabajando y me las están entregando. Pero cada sesión tiene al principio una parte que se llama, por ejemplo, en el caso del módulo 1 tiene lo que es profundizar la fe, ¿verdad? ¿Cómo esta sesión me hizo profundizar, por ejemplo? Entonces, piensen un poquito, porque, por ejemplo, en la lección 13, ¿verdad? Está el tema de que Jesús funda la iglesia, después los Hechos de los Apóstoles nos habla de cómo se desarrolló, después las comunidades, ¿verdad? Que no son acontecimientos jurídicos, sino más bien acontecimientos salvíficos, o sea, toda institución existe, al menos dentro del catolicismo, para salvarnos, no para ponernos cargas, ¿verdad? Al menos eso dice Jesús. Y luego San Pablo, que es el más grande difusor del Evangelio. Entonces, por ejemplo, aquí podría haber una pregunta muy sencilla sobre esta parte. Es decir, ¿cómo esta sesión 13, cada sesión va a tener una sola pregunta, que no va a ser con la autoevaluación, sino va a ser más bien con la profundización personal sobre este tema que se desarrolló. Entonces, ustedes ven esas preguntas y entonces ustedes contestan. Si yo digo, por ejemplo, en esta sesión 13, ¿cómo este capítulo me hizo profundizar a mí como cristiana, cómo se ha desarrollado todo este bagaje de la historia de la salvación, cómo yo lo llevo a cabo, cómo lo multiplico, cómo continúo yo la obra, digamos. Si hasta aquí llegamos hasta San Pablo,
Luego, ¿cómo lo hago yo? En el caso de ustedes, pues es muy sencillo, ¿verdad? Porque se han consagrado y están entregando su vida, la están donando, pues, a Dios y al prójimo, porque están sirviendo. Pero sería como que cada quien diera como un pequeño, una pequeña reflexión sobre esta profundización. Aquí, por ejemplo, en la lección 14 tenemos, la lectio divina es la lectura y meditación gustosa de la Sagrada Escritura. Ahí está la palabra gustosa. Con vistas al acontecimiento espiritual más bien que al estudio técnico. Es decir, nosotros ahorita ya hicimos un estudio. Ahora vamos a entrar a un aspecto pues de interiorización, de crecimiento interno. Entonces, yo puedo preguntar, por ejemplo, en esta profundización, ¿cómo me ha ayudado todas estas sesiones para que yo hoy se me facilite? ¿Qué elementos puedo tener hoy que me han facilitado tener una meditación, contemplación, lectura de la palabra? Entonces ustedes darán su aporte, ¿verdad? Es decir, y pues a mí me ha ayudado porque comprendo más, no sé, cada quien tendrá su distinto punto. Es solo una sugerencia para que vayan viendo hacia dónde van a ir. Por ejemplo, en el caso de Historia de la Salvación, 15 preguntitas relacionadas a la profundización del tema. ¿Dudas, preguntas al respecto? Tal vez es mucha información, pero ¿viene el nombre de la sesión o también? No, van a ir en orden, o sea, 1, 2, 3, cada una va a tener sobre la profundización solo. Entonces ustedes tampoco van a escribir un libro, van a hacer una síntesis de unas 4 líneas, 3, 4 líneas, una línea, la que sepa sintetizar en qué sirvió como profundizar el tema que vimos. O sea, empieza con el tema 1, pues. Entonces, digamos, veamos el ejemplo. En el tema 1, por ejemplo, dice, introducción a la Biblia, Dios y el hombre. Vale. Entonces, hay una profundización en la fe. Entonces, hay una redacción, una investigación y una mención. Entonces, nosotros no vamos a entrar en todo el gran desarrollo de esto porque eso ya lo trabajamos, ¿verdad? Pero yo puedo preguntar en relación a la sesión 1 sobre este tema de la profundización de la fe. Yo puedo decir, por ejemplo, una pregunta que dijera, bueno, ¿cómo es la relación? ¿Cómo explicaría usted la relación que hay entre Dios y el ser humano? Y usted tendría que recordar estas 3 partes, ¿verdad? ¿Cómo podría usted sintetizar eso de la relación que hay entre Dios y el ser humano? Hagamos la prueba. ¿Cómo harían ustedes ahorita, que sin estudiar ni nada? Ese tema lo vimos y ustedes lo pueden ir hojeando de qué se trató ese tema y cómo profundizarían ustedes en esa relación que hay entre Dios y el hombre. ¿Cómo me podrían decir ustedes eso en la primera sesión? Podemos mencionar que Dios siempre es el que, toma la iniciativa, que va al encuentro de nosotros, y nosotros somos quienes, a través del magisterio de la Iglesia, vamos conociendo a Dios y reconociéndolo. Si aprendemos o si queremos profundizar, pues ya vamos investigando sobre este Dios, ¿verdad? Sobre nuestro Dios. Ajá. Pero que Él se revela y nosotros con nuestra necesidad de Dios vamos buscándolo, conociéndolo y ese es el encuentro. Ahí está, ¿ya vio? Entonces, no, solo es que usted se fije ahí en el tema y dice, pues vea de qué se trata el tema así en forma general y entonces solo profundiza. Por ejemplo, lo que dijo está muy bien,
puedo decir yo otra forma, decir, bueno, pues esta sesión me enseñó que Dios es el protagonista de la historia. Él se revela, se manifiesta, y cada vez que yo escucho su palabra en la Eucaristía, yo descubro ahí una parte que Dios está dando a conocer a mí. Eso también está bien, ¿verdad? Porque estoy diciendo, ahí estoy haciendo una síntesis en que Dios tiene la iniciativa, se da a conocer y yo estoy queriendo conocerlo para amarlo y para servirlo. Ahí está bien también, es otra respuesta. ¿Ya se fijan? Muchas gracias. Entonces, solo les estoy dando pistas, no les estoy dando el examen, ¿verdad? Pero les estoy dando pistas de dónde tienen que fijarse, porque no voy a preguntar el material porque ya hicieron una autoevaluación y se supone que ya en esa autoevaluación se preguntó directamente sobre los temas. Entonces, ahora lo que a mí me interesa es como aterrizar todos los temas y se aterriza profundizándolo, ¿verdad? Y poniéndolo, pues ya en claro, como quien dice, en práctica. Gracias, licenciada. Fíjense que les estoy dando el chivo. Gracias, licenciada. Luego en el otro les voy a dar el chivo del otro también, ¿verdad? Pero ahorita es el chivo de este, de introducción. Y averiguar bien, por favor, si nos vamos a poder reunir todos o si mando el examen a Sor Teresita y a ella lo repartirá o cómo es que lo vamos a hacer. De hecho, toca presencial el 25, así habíamos quedado. Pero como, mira, ahorita aquí está lloviendo a chorrísimos, no sé cómo están donde ustedes están, pero aquí está lloviendo a mares. Así es que, pues tenemos que ir siendo flexibles, viendo las circunstancias de cada quien, ¿verdad? Licenciada, ¿Qué manda? nosotras hasta donde sabemos que sí vamos a poder llegar, pero no nos han confirmado del todo. Muy bien. Entonces, lo que necesitamos es la confirmación, ¿verdad? Porque hasta donde yo sé, también sé que van a llegar, ¿verdad? Pero como ya ven cómo está la circunstancia y todo, tanta lluvia y tanta cosa, pues aunque ustedes por allá no tienen tanta lluvia, por acá sí está lloviendo un montón. A ver qué dice la Madre Superiora, ¿verdad? Sí, licenciada. Muy bien. Bueno, entonces los minutitos que nos quedan para ver esto de la Lectio Divina, que es muy sencilla. Yo me imagino que ustedes pues la practican, ¿verdad? Yo creo que esto más que yo comentarles algo, yo creo que ustedes tienen mucho para enriquecer esta sesión. ¿O qué dicen? ¡Qué bueno! Sí, licenciada. O sea que ustedes dan la clase de esta sesión, porque son practicantes absolutas. Bueno, pues se trata de eso. Ya no se trata entonces de ir viendo fechas, autor, sino que ese mensaje que se va transmitiendo, yo trato de buscarlo en la lectura, ¿verdad? Ya ustedes fueron informadas de que la lectura pues tiene su género literario, tiene su contexto literario, su contexto histórico, tiene también su finalidad, los distintos autores, todo eso ya fue el bagaje del estudio. Ahora teniendo ese estudio, yo leo pues una perícopa. ¿Se acuerdan ustedes que una perícopa es una porción, por ejemplo, hoy, cuando se habla de Bernabé en la primera lectura y en la segunda cuando pues es el tema de la misión, ¿verdad? Entonces ahí saco yo el mensaje. Y tengo la primera lectura, tengo luego el evangelio, que es la misión. Y entonces en esa misión pues se ve que el mensaje es un poco ir desapegado, estar libre para poder tener una marcha activa, para poder estar disponible en el momento que se necesite para lo que se necesita. Entonces, ir tomando pues esas pues propuestas que hace Jesús cuando ya nos hemos comprometido con él y con su persona y con su mensaje, ¿verdad? Entonces,
esta es una forma que no es nueva, sino que existe desde la antigüedad. Es una manera, dice aquí, como cuando nosotros estamos hablando. Y tiene una finalidad, promover y alimentar un amor efectivo y constante a la palabra de Dios, que es fuente de vida interior y que es fecundidad en la comunidad, para ser una comunidad fecunda, o sea, que dé frutos. Pues lo más importante es ir orando con la palabra de Dios. Nosotros tenemos la liturgia de las horas, o sea, el oficio divino, que eso se hace en comunidad. Cuando uno lo hace solo, pues se hace de una manera muy rutinaria y a veces muy rápida, pero en comunidad se va saboreando esas lecturas con el canto, con la meditación. Esa es la liturgia de las horas. Pero la lectio divina pues va más directamente solo, aunque la liturgia de las horas está llena, toda está llena de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero son salmos, son alabanzas, son cánticos. Hoy se alaba pues a Dios que con su espíritu va generando nuevas personas, ¿verdad? Para que lo conozcan, para que lo amen y para que lo sirvan. Entonces, pues nosotros vemos cómo estamos ahí adentro de eso, ¿verdad? De esa misión para favorecer la comprensión después de la liturgia. Entonces, fíjense que esto no es aparte de la liturgia, sino que es como antes de la liturgia, para que cuando nosotros vamos a la liturgia de la palabra, nosotros pues la tengamos como más a flor de piel, más accesible. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La lectura, que es pues eso, leer la palabra de Dios, luego meditarla. ¿Qué piensan ustedes que es meditación? Pues es una reflexión desde la mente como una especie de rumiar esa palabra para irle encontrando su verdadera encarnación en mi vida, cómo la puedo encarnar, cómo la puedo vivir, ¿verdad? Se va buscando como esa verdad que está ahí dentro de esa palabra, pero que va dirigida directamente a mí. O sea que se diferencia de la liturgia de las horas, que la lectio se puede hacer en forma individual, mientras que le decía que la liturgia de las horas se puede hacer individual, pero resulta muy árida, uno lo hace como muy rápido, como que quiere terminar pronto, mientras que en comunidad, les vuelvo a repetir, uno lo disfruta, lo goza, como que lo entiende más. La meditación, como tiene un tiempo más de relajación, de quedarse en una palabra que se repite muchas veces, que por qué se repite tanto, qué me quiere decir esta palabra. Y luego ahí entra también la contemplación, ¿verdad? La contemplación, que sería pues elevar la mente sobre esa misma, quedarse como observando ese texto para quererle extraer toda la riqueza que él tiene y luego pues orar desde ese texto. Ese sería como el método que se va dando. Y ahí tienen los pasos, ¿verdad? Como ya les digo, ustedes lo practican, así es que los pasos que dice el texto, que sería como la parte de la lectura. Luego, en la meditación, como les vuelvo a decir, como el rumiarlo para personificar, personalizar ese texto a mí, a mis circunstancias, a lo que estoy viviendo hoy, cómo me ilumina, cómo tengo que rumiarlo, pensarlo, meditarlo, e incluso conectarlo con otros textos que se me pueden venir a la mente, encontrarle sentido a mi vida hoy, porque de eso se trata, de actualizarlo hoy. Y entonces luego, pues el tercer paso, ¿cómo le respondo yo al Señor eso que Él me está diciendo? ¿Cómo puedo yo, pues, ponerlo en práctica? O si estoy en una circunstancia, ¿cómo puedo
cómo esa palabra ilumina esa circunstancia. Y entonces entro en diálogo, en oración con el Señor. Y cómo en la contemplación, pues tal vez que no vamos a entrar en un éxtasis, pero sí podemos quedarnos en un momento de como absorbidas, ¿verdad? De esa maravilla que el Señor está manifestando en ese momento, está revelando. Siempre recordarse que los textos son revelación, Dios que se está dando a conocer. No es que estoy leyendo o que estoy oyendo la lectura de algo que pasó hace muchos años o muchos siglos, sino que algo que hoy me ilumina a mí, me permite orar con ese texto, meditarlo, contemplarlo, para de alguna manera hacer un cambio en mi persona, en mis actitudes, en mis gestos, ¿verdad? Y ahí ir creciendo. Bueno, eso sería básicamente esta sesión, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo, las 4 escalas, ¿verdad? Como una escalerita que nos lleva al cielo, la lectura, la meditación, la oración. Pues básicamente para encontrarme con el Señor. Es como un método, pero más que ser un método, pues es una práctica, ¿verdad? Que se lleva a cabo con mucho gusto. Y luego, pues, lo que acabamos de decir, que dice el texto, que nos dice el texto, que le digo al Señor, que me hace decirle al Señor, y la conclusión. No es una técnica de oración, no es un ejercicio de relación, no es una autohipnosis, no es un don carismático, no se limita a una presencia de emociones y sentimientos, no se trata de que nosotros estemos discutiendo, ¿verdad? O teniendo emociones, sentimientos, no. Es como cuando nosotros vamos a relacionarnos con un amigo, una amiga muy querida, con nuestra mamá, nuestros hermanos, y entramos en una intimidad y hay un tema importante y ese tema, bueno, ¿cómo podemos pues vivirlo? Y a eso es la meditación, la contemplación y pues la oración, ¿verdad? Entonces ya ustedes pues enriquecen eso mucho más y ya les quité 2 minutos de su refacción. Así es que vayan a refaccionar y nos encontramos en el otro momentito, si les parece. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Muy bien.